Daniel Quintero no conoce del funcionamiento del sistema de salud. Y tres, el nuevo gobierno tiene que tener tres elementos que son necesarios. Uno, un proyecto de ley para que la salud no sea política de gobierno, sino política de Estado. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Bueno, ya nos están empezando a dejar todos los comentarios sobre los temas que les estamos anunciando que vamos a tener hoy aquí en De Frente. Por ejemplo, dice Cat JBP, por venir, devuelvan mi plata de las pensiones. Ya vamos a hablar sobre pensiones también con el asesor del ministro de Hacienda, porque ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a pagar estas pensiones si los fondos privados no quieren soltar la plática? Bueno, no es que no la quieran soltar, es que ya el Consejo de Estado les permitió pues que no lo hagan. También vamos a hablar, ya lo saben, de la plata de las campañas. ¿Qué quieren saber sobre los gastos de los candidatos? Porque el informe que presenta Transparencia por Colombia está muy interesante, muy completo, dice de dónde vienen los recursos, en qué se los están gastando y demás. Ya déjennos ahí las preguntas y ya se las trasladamos a nuestro invitado, pero antes, veamos estas declaraciones que dio ayer el nuevo superintendente de salud, Daniel Quintero, hablando sobre las intervenciones a las EPS. Coincido con el informe de la Contraloría. Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno. La razón fundamental es que los interventores no pueden capitalizar y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas. Sumado a eso, la Superintendencia de Salud es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control. Mi misión, por orden del presidente, es cambiar esto, perseguir la corrupción, darle dientes de verdad a la supersalud y proteger a los pacientes que terminan siendo las víctimas. Ahora, que no nos vengan con engaños. ¿Qué gobierno ha salvado una sola EPS intervenida? Ninguno. En los últimos 20 años, 100 EPS han sido liquidadas. Las intervenciones no son la reforma a la salud, por el contrario, son la demostración de que se necesita una reforma a la salud. Las EPS hoy intervenidas por el gobierno son las que entraron en cuidados intensivos muchas veces porque desviaron los recursos de la salud, porque se dedicaron a construir campos de golf, a comprar hoteles y clínicas en otros países con la plata que les daba el gobierno. Cuando se interviene, se encuentra que habían maquillado las cifras, que estaban tremendamente endeudadas. Y lo peor es que el gobierno no puede darles plata para capitalizar y por tanto la suerte de muchas de esas EPS, la mayoría, está echada. Para salvarlas tendríamos que pagarle plenamente los pasivos a los acreedores, entre otros factores. Pero como la situación de las EPS cuando se intervienen es que sus 4 componentes operacionales, el asistencial, el financiero, el administrativo y el jurídico, están completamente destruidos, pues resulta casi imposible lograr para todos los casos pagar los pasivos y la intervención, por lo tanto, es más difícil de lograr de forma efectiva. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Bueno, ahí está el superintendente un poco justificando pues que las intervenciones no sirven y que terminan liquidando, pero entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué entonces una intervención? Si se supone que también es un proceso que permite la ley para tratar de salvar a estas empresas, no solamente en el caso de las EPS, sino que esto es un proceso, una medida que ayuda
también a que las finanzas se subsanen, los problemas económicos se resuelvan, pero pues él ya está diciendo que prácticamente hay que liquidar todo y que siempre los gobiernos cuando han intervenido las EPS terminan liquidándolas, ¿no? Sí, aunque eso es cierto, ¿no? O sea, eso sí lo hemos visto, y es que las intervenciones sí han terminado en liquidación, pero también siento que un poco su mensaje es no tengo muchas opciones, es decir, como me entregaron una entidad que no puede hacer mucho, que es ineficiente, que no tiene esto y esto y esto, y yo lo que puedo hacer es esto, y prácticamente es un milagro, un poco es lo que yo leo del mensaje de Daniel Quintero. Y es que bueno, ya también le queda muy poco tiempo, pero justamente lo decíamos, Mariana, hay una reunión hoy y unos anuncios que van a hacer a los medios de comunicación todos los representantes de los distintos gremios del sector de la salud para expresar su preocupación por estas declaraciones y por las recientes decisiones que se están tomando por parte del nuevo superintendente y por pues lo que puede pasar con esta crisis que desde hace rato ya lo hemos dicho que está a punto de hacerme o que ya hizo metástasis y que el sistema está a punto de colapsar, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras que pues llega un nuevo gobierno, se aprueba una reforma a la salud o qué? ¿Cuál es la salida para este problema? Está con nosotros Denis Silva, representante, vocero de Pacientes Colombia. Señor Denis, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a De Frente. Hola Paola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo reciben ustedes como pacientes pues estas declaraciones que ha dado el superintendente Daniel Quintero, donde habla pues de liquidar prácticamente las EPS porque no hay otra salida para este problema? Sí, para nosotros es grave la postura del señor superintendente por tres razones. Una, el doctor Quintero no sabe de salud, no sabe del funcionamiento del sistema de salud. Dos, los nombramientos de personas sin moralidad pública para vigilar, inspeccionar y sancionar a los agentes del sistema. Y tres, pareciera que al doctor Quintero no le importa la vida de los pacientes, y voy a presentar un ejemplo. Nosotros, desde la llegada de Quintero, le enviamos el caso de Reina. Reina es una paciente con cáncer, metástasis, nueva EPS, le tiene cuatro quimioterapias suspendidas. Pero como Reina no es bodeguera, es una paciente del común, entonces el señor Quintero se niega a apoyarla. Mientras que a otros que son altamente conocidos como bodegueros del gobierno, a ellos sí les corren. Entonces para nosotros es grave la llegada de Quintero por la postura que tiene. Y él está en campaña política. Se está utilizando la Superintendencia Nacional de Salud como una bolsa politiquera para apoyar a algún candidato de manera particular. Señor Silva, yo también quisiera preguntarle su opinión o qué postura tienen ustedes frente a esas aseveraciones de Quintero de que la Supersalud no tiene la capacidad para vigilar y controlar y nombra una serie de problemas sí que impiden, por ejemplo, tomar otro tipo de decisiones, como lo vimos hace un momento en la declaración de él. En el 2022 se creó la ley 2949 y le dio funciones judiciales y policiales a la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que pasa es que en este gobierno, una característica constante en los 45 meses que tenemos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, han pasado 5 superintendentes y uno no sabe si el anterior era el peor, pero como que llega otro todavía más malo que el anterior, y eso es lo que hace que la superintendencia hoy no tenga credibilidad en el sector, esté permanentemente en actos politiqueros y no cumpla con su función constitucional, que es la inspección, la vigilancia y el control. Y eso es lo que hoy la superintendencia no está haciendo. ¿Saben ustedes que la única superintendencia que vela por la garantía de derechos fundamentales es la Superintendencia Nacional de Salud? Las otras superintendencias velan por los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, pero la de salud tiene que garantizar y velar por el derecho fundamental a la salud, y no lo está haciendo. Sí.
Mire, justamente cuando usted dice pues que se cooptó con politiquería esta entidad tan importante, pues se refiere justamente a ese nombramiento, empezando por Daniel Quintero, ¿no? Que ahora es el nuevo superintendente, pero pues él viene de ser alcalde de Medellín y no es una persona, digamos, que conozca del sector de la salud. Pero además, pues él ha nombrado recientemente a otras personas que son muy cercanas a él, que estuvieron incluso en su administración durante la alcaldía de Medellín y que también han pasado por otros cargos importantes del gobierno, como la unidad de gestión de riesgo y demás, y por eso se cuestiona, digamos, también que este tipo de cosas estén pasando. Pero entonces aquí las personas en nuestro chat nos están comentando. ¿Por qué están entrevistando a un defensor de las EPS? ¿Por qué no entrevistan la otra parte de esta historia, la contraparte de esta historia? La contraparte de esta historia sería, Mariana, el mismo superintendente a quien le hemos insistido desde el día 1, cuando lo nombraron, que viniera pues que venga acá y que nos dé una entrevista y que nos cuente qué es lo que él va a hacer al interior de esta entidad. Eso no ha sido posible. Y también es importante conocer la opinión de los pacientes, porque es que, señor Denis, ¿usted es defensor de la CPS o de los pacientes? No sé si nos está escuchando. Señor Silva, ¿me escucha? Ahora sí, Paola, es que la señal está intermitente. Tranquilo. Bueno, le decía, es que acá tenemos un comentario de alguien que dice que usted es defensor de la CPS. ¿Usted es defensor de la CPS? Si fuera defensor de la CPS, hubiésemos presentado el proyecto 341 que le solicitamos al Congreso de la República que se eliminaran las CPS y salieran las gestoras de salud y vida. Si fuera defensor de las EPS, no las hubiéramos denunciado desde hace muchísimos años por violación al derecho fundamental a la salud. Creo que a veces las líneas políticas con lo que hacen los distintos agentes, y en este caso nosotros. Lo que menos tenemos es defender a las EPS. Defendemos el modelo de salud, porque el modelo ha sido costo eficiente para los ciudadanos. Sí, y entonces justamente pues entendiendo que lo que está pasando con el sector de salud es una responsabilidad compartida, si se puede decir así, porque pues hay problemas dentro de la CPS, también hay problemas por las decisiones que ha tomado el gobierno. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es el llamado que desde la Asociación de Pacientes Colombia se está haciendo para solucionar esto? Porque siempre nos quedamos en quién tiene la culpa, pero no hablamos de la solución. Para el gobierno pareciera que solo hay una y es la reforma a la salud, pero hay muy poco tiempo ya para que eso pueda ser una realidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que este problema se solucione por fin? Yo creo que podemos hacer tres cosas en el hoy. Uno es que el gobierno cumpla con los autos de la Corte Constitucional, el financiamiento debido del sistema de salud. Dos, definitivamente nombrar alguien en propiedad que conozca cómo funciona el sistema de salud al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, y el doctor Daniel Quintero no conoce del funcionamiento del sistema de salud. Y tres, el nuevo gobierno tiene que tener tres elementos que son necesarios. Uno, un proyecto de ley para que la salud no sea política de gobierno, sino política de Estado. Cuando son políticas de Estado, la situación es totalmente distinta. Dos, parar la crisis humanitaria. La crisis humanitaria está cobrando vidas y cada vez la situación es más caótica. Y tres, pensarnos en cuál es el modelo de salud que necesitamos los colombianos y que podemos pagar los colombianos. Nuestro sistema hoy es ilimitado. En Colombia, con la plata que se tiene, se le da todo al paciente, cosas que son propias, inherentes a la salud, y otras cosas que no tienen nada que ver con la salud se entregan a los ciudadanos. Entonces tenemos que pensar en acabar la corrupción, en tener, si no son EPS, agentes que ayuden a modular al sistema de salud. Recordemos que el piloto de la reforma que propuso el gobierno del presidente Gustavo Petro fue el FOMAT, y el FOMAT fracasó. Entonces, tenemos que pensarnos en una reforma que favorezca no a los politiqueros, sino que favorezca a los ciudadanos, que tenga como centro al paciente y a los trabajadores de la salud.
Usted dice que Daniel Quintero no conoce el sistema de salud y yo quería preguntarle por una propuesta que él hizo, que además fue bastante cuestionada, y es entregarle el dinero directamente a los pacientes para que compren los medicamentos. ¿Cómo perciben ustedes esta propuesta? ¿Esto es viable? ¿Esto es eficiente? ¿Esto, digamos que sí garantiza que los pacientes puedan acceder a medicamentos, o es una propuesta más desde el desconocimiento? Es una propuesta política. En el 2025, el Ministerio de Salud sacó un decreto donde habilitaba a las EPS a negar algunos servicios bajo algunas condiciones específicas. Y ese decreto hablaba que el dinero de aquellos servicios que se negaban a los usuarios se tendría que devolver al Tesoro Nacional. En el caso de la propuesta del doctor Daniel Quintero, pues es desconocimiento de la ley. La ley es clara en Colombia. La EPS recibe un promedio de 1.800.000 pesos anuales para atender a los pacientes, y eso se divide en 12 cuotas, son más o menos 150.000 pesos mensuales, que es lo que se recibe. De esos 150.000 pesos es para medicamentos, hospitalización y todo lo que el paciente requiera. Si a un paciente le van a devolver el dinero, nunca le van a devolver el costo del medicamento, sino la porción de la UPC que está destinada para medicamentos. ¿Saben ustedes cuánto puede costar una quimioterapia? Puede estar alrededor de 5 millones de pesos. ¿Cuánto puede costar el tratamiento para personas con VIH? Cerca de 1 millón de pesos mensuales. Y entonces, si le devuelven al paciente 100, 40.000 pesos, 50.000 pesos, con eso, ¿qué pueden comprar los pacientes? Lo que tendría que estar el señor superintendente es que todas las EPS, intervenidas o no intervenidas, garanticen el derecho fundamental a la salud y a la vida. Eso es lo que tiene que estar haciendo el doctor Quintero, no trinando todo el día sin ningunos resultados que mostrar a la sociedad. Sí, mire, aquí nos pregunta, señor Silva, Joao Alexis García Cárdenas 8010, de forma muy insistente, que para usted, ¿cuál de los candidatos presidenciales tiene la mejor propuesta en materia de salud para solucionar este lío, esta crisis del sistema? Muy buena pregunta. Pero ahí sí tengo que hablar como individuo, como persona natural. A mí me gusta mucho la propuesta de Sergio Fajardo. Es una propuesta técnica, medible, con fuentes claras. Tiene un excelente equipo de salud, pero también tendríamos que analizar las otras propuestas. Pero mire que justamente sobre esa propuesta en materia de salud de Fajardo, hay quienes dicen que se parece mucho a lo que quería hacer el presidente Gustavo Petro con la reforma a la salud, y es enfocar todo el modelo en un sistema preventivo. No. Fajardo lo que hace es darle importancia a la promoción y a la prevención. El gobierno del presidente Petro, a través de los equipos extramurales, que por cierto es una bolsa de empleo bastante costosa, sin indicadores en salud, y no se puede hacer pediría a esto. ¿Saben ustedes cuántos equipos de salud hay en el país? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se agendan las citas para ir a visitar a los hogares? Saben ustedes que en el 2025 no cumplimos las metas de vacunación, y si teníamos equipos extramurales en el 50% del país, ¿por qué no cumplimos las metas? Y el funcionamiento de esos equipos extramurales al país le han costado cerca de 4.7 billones de pesos. Fajardo habla de 3 ejes fundamentales. Uno, recuperar el sistema de salud, la gobernabilidad dentro del sistema de salud. 2, parar la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud. 3, darle la importancia que requiere la promoción y la prevención y los diagnósticos oportunos. Esto no es nuevo, esto está en la ley 1122 y en la 1448 del 2011. Y 3, él habla de una reforma consensuada con todos los agentes del sistema de salud. Pero eso es solo la propuesta de Fajardo. La propuesta de Claudia López tiene ejes bastante interesantes. La propuesta de Paloma Valencia también tiene ejes importantes. Quisiéramos conocer la propuesta del candidato Cepeda para tener la visión completa y no sesgarnos solamente con una propuesta. Bueno, pues señor Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, gracias por estos minutos aquí en De Frente.
pues estaremos pendientes de los anuncios que hagan, la información que entreguen en la rueda de prensa que empezará en pocos minutos y, por supuesto, sobre todas estas propuestas que surjan para solucionar la crisis en el sistema de salud. Muchas gracias. Usted me permiten solo 2 comentarios. Uno, es recordarle a la ciudadanía que en Colombia la salud es un derecho fundamental de primera generación y tendría que ser el derecho más humano de todos. Y 2, es que los ciudadanos no pueden seguir mendigando servicios de salud. Y el señor superintendente tiene 3 funciones: inspección, vigilancia y control. No formar de la superintendencia una piñata vulgar nombrando personas sin moralidad pública. Bueno, muchas gracias, señor Silva. Que esté muy bien. Feliz día. Y Mariana, lo decimos de nuevo, hemos invitado en muchas oportunidades al superintendente Quintero. Yo personalmente le he escrito y no me responde. También lo hemos hecho a través de otras vías para conocer pues su gestión, en qué consiste, qué es lo que quiere hacer y demás. Y pues también es importante escuchar a todas las partes, ¿no? A todos los que tienen que ver con este lío en el que estamos en materia de salud. Y por eso pues también desde Pacientes Colombia quisieron dar este punto de vista que pues es para muchos no es pues válido, pero sí hay que respetar las opiniones de todo el mundo, ¿cierto? Sí, yo siento que es importante con este tema de la salud que sean también los usuarios y los pacientes quienes puedan salir a hablar y a comentar, digamos, sus inconformidades y sus críticas, y eso es lo que está sucediendo desde el nombramiento de Daniel Quintero. Es decir, cuando fue nombrado ya vimos una oleada de críticas de porque él, qué pertinencia tiene, qué idoneidad tiene, y hoy estamos viendo un poco también esas consecuencias o esas críticas que se le hacen a Daniel Quintero ya desde la gestión en la Supersalud, que es totalmente pertinente y que sin duda es el tema más urgente para el gobierno que entre. O sea, el asunto de la salud y la crisis de salud por la que hoy pasa el país, yo sí creo que es el tema de la agenda primordial para el nueva presidenta de Colombia, y es un tema que deberíamos estar discutiendo desde todos los frentes y desde todas las miradas y viendo propuestas y viendo qué es lo mejor para solucionar el problema en el que estamos, que no es nuevo, no es que sea de este gobierno solamente, sino que viene muchísimo más atrás y que es una cosa que nos está tomando ventaja, ¿no? Claro que sí, eso es un punto muy importante. Para el tema de escoger nuevo presidente, seguramente esto será algo definitivo, este tema, discutir sobre el sector salud y sobre cómo se va a solucionar la crisis del sistema. El próximo presidente que llegue deberá tener esto también como prioridad. Usted lo ha dicho, Mariana, es muy importante porque ya la gente no aguanta más, porque estamos registrando todos los días casos en los que por falta de medicamentos las personas no pueden seguir sus tratamientos o incluso están muriendo y demás. No le estamos echando en particular la culpa a alguien específico o al gobierno o a las EPS. Todos tienen una corresponsabilidad en lo que está pasando y lo importante es buscar una solución. En eso sí queremos insistir, en que se busque una solución para no seguir hablando de este tema y para que las personas pues no sigan terminando o no sigan siendo las afectadas, porque siempre son las personas las que pues se convierten en víctimas de lo que pasa en este país. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.